Bienvenidos a este video tutorial, soy el profe Boris y en esta oportunidad vamos a comenzar el aprendizaje de lógica computacional. Los objetivos de esta práctica son: 1. Conocer los conceptos básicos de lógica computacional. 2. Elaborar algoritmos de las siguientes estructuras: en una estructura secuencial, una estructura if o si simple y una estructura if anidada. Uno de los conceptos básicos que debemos saber es el de algoritmo, y tenemos que entender que un algoritmo es un conjunto o una lista ordenada de operaciones o pasos sistemáticos finitos que permiten hacer un cálculo y hallar la solución en un tipo de problemas. Es bien importante esta palabra ordenada, que es una de las características que tiene el algoritmo, y esta otra que dice que el algoritmo es finito. Quiere decir que tiene un inicio en un fin, no puede ser indeterminado. Y el siguiente concepto, es el de pseudocódigo. Para elaborar algoritmos vamos a ocupar algo que se llama pseudocódigo, y esa es una forma de expresar los distintos pasos en los que se va a realizar un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es presentar los pasos para la solución de un problema o algoritmo de una forma más detallada posible y utilizando un lenguaje cercano al lenguaje de programación. El pseudocódigo no es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación todos están escritos en idioma inglés y tienen cierto grado de complejidad, por lo que para comenzar el aprendizaje de programación es mejor hacerlo con pseudocódigo, que es más flexible y es más fácil de entender porque está en idioma español. El siguiente concepto de variables es bastante importante y tenemos que tener bien claro que nos referimos a variables del ámbito informático. No nos vayamos a confundir con otro tipo de variables, porque en otras asignaturas, por ejemplo en las investigaciones sociales, se ven las variables, pero son variables dependientes, independientes de investigación, y esas no tienen ninguna relación con las variables en el ámbito informático. Y vamos a entender que una variable está formado por un espacio de almacenaje en la memoria principal de la computadora. La memoria principal de la computadora es la memoria RAM y tiene como característica que es temporal. No es una memoria que la vamos a guardar y va a estar permanente. Esa es la memoria secundaria, que la podemos tener en un disco duro, en la nube, en una memoria USB o en otro dispositivo de almacenamiento permanente. Y la otra parte de la variable es un nombre simbólico o identificador. Es bien importante que este nombre simbólico o identificador sea descriptivo, nos diga exactamente cuál es el contenido de esa variable, qué tipo de información va a tener. Por ejemplo, podemos tener como variable la edad. Si yo le pongo el nombre de la variable edad, lo digito y lo escribo tal como lo estoy pronunciando. No le voy a poner E, porque E puede ser cualquier otra palabra que empiece con la letra E, y a lo mejor me puedo confundir. Otra cosa es muy importante, es el tipo de información que contiene esta variable, que pueden ser solo de dos tipos, y están aquí. Puede ser una información de tipo numérico o no numérico. El numérico ya está claro, son números, pueden ser enteros, decimales y de cualquier otro tipo de números, positivos, negativos.
Y el no numérico es información de texto, por ejemplo, nombres, apellidos, una dirección. Esa es la información no numérica que contiene una variable. Luego están las constantes. Aquí yo lo estoy resumiendo. Esta información la van a tener en formato PDF y voy a explicar un poco porque si no, no van a entender los ejercicios, no le van a hallar la relación. Bien, las constantes son valores que no pueden ser modificados o alterados. Por ejemplo, en matemáticas hay una constante bastante famosa que es pi, su valor es 3.1416 y ese no cambia. Esa es una constante. Luego tenemos las condiciones. Una condición es una instrucción que permite determinar si una variable o algunas variables cumplen ciertos requisitos para poder ejecutar una operación determinada, en caso de cumplir la condición. Y una operación diferente en caso de no cumplir la condición. Tenemos que entender la condición como algo que nos obliga a verificar cierto proceso, o si se cumple o no se cumple. Una condición la podemos tener, por ejemplo, en el ámbito familiar. Cuando, por ejemplo, nosotros le pedimos a nuestro papá, bueno, yo ya estoy mayor, pero ustedes no, un determinado regalo para Navidad. Y el padre de familia condiciona al hijo diciéndole, mira, si sacas en tus notas, en todas tus materias, una nota mínima de 8, sí te compro lo que vos querés. Si no, no te lo compro. Ahí es una condición. Y si usted cumple la condición, va a obtener lo que quiere. Y si no, no lo va a obtener. Ahí tenemos un ejemplo de condición. Bien. Aparte de lo que hemos visto, en lógica computacional ocupamos operadores. Los primeros operadores de los que tenemos que conocer son estos de acá, son los operadores relacionales. Estos operadores sirven para comparar una o más variables. Tenemos el operador mayor, el menor, igual. Observen bien esto. Menor o igual. A diferencia de las matemáticas normales, en lógica computacional tenemos que ocupar ambos símbolos para expresar menor mayor. Igual cuando sea mayor o igual. Tengo que ocupar ambos. Ningún lenguaje de programación, ni siquiera el pseudocódigo, le va a permitir ocupar otro tipo de simbología. Tenemos los operadores lógicos. Estos operadores lógicos tenemos el operador y, el operador o y el operador no, que es la negación. Si por casualidad ustedes buscan algo más en internet de los operadores, posiblemente los encuentren aplicados a algún lenguaje de programación como Java, Visual Basic, C# y otros más que están por ahí. Y los lenguajes de computación, de programación, ya los van a encontrar en el idioma inglés. Van a encontrar en, or y not. Y está otro que es el sort, pero ese es un poco más complejo y no lo vamos a ver en esta parte. Luego tenemos los operadores aritméticos. Esos me sirven para cualquier tipo de operación matemática. Sumar, tenemos el símbolo de suma que ya conocen, el de resta es igual, el de multiplicación sí es diferente. Ocupamos un asterisco para hacer la multiplicación, para la división ocupamos la barra inclinada, que algunos le dicen pleco, otros le dicen fleca. Por ahí en internet he visto que algunos le dicen slash, no sé por qué. Y este que es el de potenciación, que se me olvida cómo es que le dicen, tiene un nombre bien extraño. Y este es para el resto de la división entera. Pueden ocupar el de porcentaje o esta palabra, mod. Bien, este es el programa que vamos a ocupar para
comprobar los algoritmos, porque un algoritmo lo podemos hacer en el cuaderno, pero la comprobación del algoritmo, si realmente funciona, aunque podemos hacer una prueba manual escrita y con calculadora, dándole valores a las variables, nos es más fácil ocupar un programa como PCIN. PCIN es un programa que ha sido elaborado pensando en los principiantes de programación. Fue elaborado en Argentina y se ocupa ampliamente en Latinoamérica y en España. Es un programa bastante sencillo, es gratuito. De hecho, voy a poner una carpeta compartida para que lo descarguen y lo van a instalar, porque este es el que vamos a ocupar. Hay una versión también para celulares que perfectamente lo pueden descargar de la Google Store y la instalan en su celular y ya les funciona. Bien, estas son las partes del programa. Tiene una barra de menú, una barra de acceso rápido, la barra para los comandos, el lugar de trabajo y la información acerca de la ejecución. Esta palabra comandos es bien especial porque los comandos, en este caso, son frases o palabras en español que ejecutan una acción determinada. Ya los vamos a ver, son bien sencillos. Bien, vamos al primer algoritmo. Lo tenemos aquí. Son los algoritmos secuenciales. Pero para poder comprobar este algoritmo, porque yo lo puedo desarrollar perfectamente solo describiendo los pasos, pero es mejor ejecutarlo en PCIN. Vamos a instalar el programa. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Aquí está. En la carpeta compartida de Google Drive voy a compartir el programa y para instalarlo es bien sencillo. Simplemente van a dar un doble clic y luego dan en ejecutar. Dan clic en comprobación si les pide el sistema operativo. Siguiente. Aceptan el acuerdo de licencia. Luego clic en siguiente y de ahí en instalar. Y el programa va a ser instalado. De ahí el solito trabaja. Esperemos un momento, ya va a estar instalado. Ok. Vamos a dar clic en siguiente, en ejecutar, porque debemos de configurar el programa. A cerrar esto. Ya lo tenemos aquí. Si no les pide configuración del programa, siempre usted va a dar clic aquí donde dice configurar y va a dar clic donde dice opciones de lenguaje, perfiles. ¿Por qué? Porque estos perfiles hacen que el programa tenga un mayor o menor grado de dificultad. Entonces no queremos el mayor grado de dificultad porque ustedes prácticamente son aprendices. Pues en 9º grado esto les va a servir de mucho para decidir si van a estudiar el bachillerato técnico de desarrollo de software o pensar que en un futuro puedan estudiar alguna carrera informática, ¿verdad? Aquí lo que vamos a descubrir más que todo son aptitudes que alguien tenga para estudiar una carrera informática. Bien, vamos a buscar aquí donde dice flexible. Ese es el perfil que vamos a usar, un perfil que facilita aún más el uso de este programa y damos clic en aceptar. Ya estamos con el modo flexible y vamos a ver cómo vamos a hacer un algoritmo. Tenemos aquí en la presentación un ejemplo de algoritmo, dice. Queremos un algoritmo que efectúa la suma de dos números. Este tipo de algoritmos es del tipo secuencial. El tipo secuencial, las operaciones se dan
una tras otras sin ningún tipo de evaluación o condición, y se ve como que fuera una línea recta, así como esta figura que he puesto acá. Entonces, en el análisis de todo algoritmo que es previo a comenzar a ocupar este programa, vamos a ocupar un método que se llama el método de la caja negra. En el método de la caja negra, primero vamos a determinar las variables de entrada. ¿Qué son esas variables de entrada? Las variables de entrada es la información que usted va a digitar e ingresar a la computadora para que efectúe un determinado procedimiento o calcule algún tipo de operación. Entonces, la computadora recibe la información a través del teclado en la mayoría de casos. Hay unos programas que funcionan con voz, pero en el ámbito de programación se hace a través del teclado. Usted no le puede decir a la computadora, mire, quiero que me sume 2 números, y la computadora va a tomar papel y lápiz como que si fuera un ser humano. No, la computadora no, el ser humano le da las órdenes a través de comandos. Y los comandos, ya lo dije, son frases que hacen que la computadora efectúe una determinada acción. Vamos a ver, vamos al análisis. En el análisis, voy a hacer esto más grande para acá, por eso no he efectuado la presentación para poder escribir. Vamos a determinar primero vamos a usar el método de la caja negra. Me faltó ahí la O. En ese método lo primero que vamos a hacer es vamos a determinar o definir las variables de entrada. Este esquema que ven aquí a la par es conocido como un flujograma. Un flujograma es la representación gráfica de un algoritmo. Por decirlo así, el dibujo de la secuencia, de cómo se comporta ese algoritmo. Entonces, vamos con las variables de entrada. Tenemos que determinarlos al problema y me dice que quiero hacer la suma de 2 números. Si yo lo hago mentalmente, yo ya sé que, por ejemplo, 2 más 2 es 4. Pero la computadora no sabe. Entonces nosotros le tenemos que decir cómo hacerlo. Entonces le tenemos que decir a la computadora que vamos a necesitar 2 variables. Vamos a ver. Le podemos poner primer número lo voy a poner así unido, porque el programa PCInt no me permite espacio en blanco para los nombres de las variables. Y como lo vamos a sumar con otro número, al otro le vamos a poner segundo número. El nombre de la variable usted lo puede inventar. Incluso yo puedo hacer esto. Pongo P número. Pero le puedo poner, por ejemplo, un símbolo igual. Esto en el análisis, ¿verdad? No en el algoritmo. Le puedo poner un símbolo igual que diga que P número, o incluso lo puedo hacer así, miren. Abreviado, PNUM. Eso se llaman nombres mnemotécnicos, pero yo especifico que esto significa primer número. Y al otro lo puedo escribir así.
Y siempre ocupo el símbolo de igual y yo pongo la explicación que eso significa. Si yo hago esto en la parte de análisis, no hay ningún problema, porque como el análisis me lo va a enviar, yo voy a determinar, P num es primer número, el otro S num segundo número, abreviado. Entonces, yo ya entiendo de qué variable me está hablando. Ahora bien, ya tenemos las variables de entrada que tengo que... Entonces, luego necesito las operaciones. Las operaciones las podemos interpretar como fórmulas. Es una suma, pongámosle el nombre suma a la operación, pero hay una diferencia en las fórmulas que se hacen en matemáticas y las que se hacen aquí con pseudocódigo. No ocupamos el símbolo de igual, sino que vamos a ocupar el símbolo de menor. Van a buscar el símbolo de menor. Si en dado caso tienen problemas con el teclado, yo les voy a proporcionar una lista de los símbolos que más se utilizan. Por acá la tengo. Acá usted solo va a hacer lo siguiente. Si el teclado le está dando problemas y no puede hacer los símbolos, va a copiar y pegar. Y el otro es el guión alto. Yo ahorita tengo un gran relajo en mi computadora porque instalando unos programas salió que de repente uno era virus y he tenido que reinstalar el sistema operativo y todos los demás programas, y lo único bueno es que actualicé el sistema operativo a Windows 10, tenía Windows 7. Pero bien, el otro es guión alto y se me ha desconfigurado el teclado y no recuerdo, todos los símbolos en el teclado ya me aparecen de forma distinta. Así que algunos ya los reaprendí a sacarlos, y otros mejor los copio de esta lista que ya la tenía. Este es el símbolo de asignación. Cuando yo le voy a hacer una fórmula, no voy a ocupar el igual. El igual lo voy a ocupar para comparar dos variables. Entonces voy a poner suma. En este caso, recomendable copiar. Aquí como el diccionario me dice que esa palabra no existe, quiero ver cuál es el de símbolo de más. Tengo aquí ya una lista, pero saber dónde lo he puesto. Bueno, lo voy a poner de aquí porque parece que está listo. Y no lo tengo aquí, Dios mío. Este es un verdadero problema. Lo borré quizás accidentalmente, pero hay otra solución. Me voy a ir aquí a insertar, me voy a ir a símbolo, y por aquí tiene que aparecer el símbolo más. Espero que este es más menos. Vamos a tardarnos en este, no quería tener inconvenientes. Pero esto de los virus es bastante peligroso y yo a veces me arriesgo porque necesito probar programas. Aquí está. Ya lo solucionamos. Más la otra variable. Bien. Los problemas son diferentes. El método es el mismo. Usted lo que tiene que poner es a identificar cuáles son esas variables que usted va a digitar en el teclado
para que le efectúen los cálculos que usted necesita. Entonces yo ya tengo la operación o la fórmula para hacer la suma, ¿verdad? Lo que valga P num más S num lo voy a sumar. Y aquí voy a poner punto y coma. Es decir, ya lo aprendí a sacar nuevamente en el teclado. Ahora bien, a la vez, esta suma ya es una variable de salida, ¿verdad? Que lo voy a hacer a través de esa fórmula. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer en PCI? Hoy que ya tengo estos elementos, lo voy a hacer de la manera siguiente. Observen. Aquí donde dice algoritmo, voy a poner suma. Voy a presionar Enter y entonces donde dice fin algoritmo siempre tiene que quedar al final. Entonces aquí voy a ocupar un comando que se llama, en este caso, escribir. Escribir lo que va a hacer es que me va a enviar un mensaje que haga tal o cual cosa, o que el resultado de tal operación es tanto. Para eso me va a servir el comando escribir. Yo lo puedo digitar perfectamente o dar clic aquí en el área de comandos. Miren, aquí está el comando escribir. Y voy a poner entre comillas la orientación que le voy a dar al usuario de ese programa, al que solo lo va a llegar a usar. Usted lo está programando. Entonces, entre comillas y al final punto y coma, yo pongo el siguiente mensaje. O digite el primer número, lo voy a poner. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner nuevamente escribir. Hoy lo estoy digitando directamente. Vuelvo a poner comillas. Lo dejo en blanco y pongo punto y coma. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para que me dé una línea en blanco y que la información no salga bien pegada y tenga una mejor vista. Y sigo presionando Enter, generando espacio. Pero antes que algo malo vaya a suceder, mejor lo voy a guardar. Voy a copiar. Lo voy a guardar en el escritorio. Y ahí tengo un montón de información. Yo soy aficionado a la historia y bueno, ya lo han visto en la parte del desarrollo de los videojuegos. Tengo un montón de cosas pero eso ya es personal. Concentrémonos en el algoritmo. Entonces, ya sabemos cómo vamos a hacer. Ya sabemos el nombre de las variables. Entonces, aquí yo lo puedo hacer así, lo puedo digitar también. Pero es que aquí como me pide corrección, mejor control C. Y me voy aquí y voy a ocupar el comando leer. El comando leer lo que va a hacer es capturar la información que yo digite de la pantalla. En este caso. Y lo va a guardar en este caso en esta variable que yo me inventé. Primer número pnum. Abreviado. Espérame, estoy poniendo mal. Y pongo punto y coma. Luego yo voy a hacer el mismo proceso con el otro. Yo puedo reescribir código, reutilizar código. Miren, voy a marcar esto, control C,
y me voy a posicionar un poco más abajo. Y yo ya solo voy a ponerle, digite, segundo número a sumar. Le cambio aquí. Y en vez de pnum pongo snum. Y guardo los cambios. Busqué una aplicación en línea, pero no encontré ninguna que funcionara bien. Así que vamos a trabajar con la versión instalable. También hay una versión, como lo dije anteriormente, para celular, que la pueden descargar de Google Store. Es hecha por un colombiano, es bastante buena, y ya la probé. Y luego de que este comando leer captura lo que yo he digitado en el teclado, ya puedo hacer la operación que yo busqué en este análisis. La puedo copiar. Eso no es problema. Pero este símbolo no me lo agarra copiado. Vamos a ver si doy clic en asignar. Espérenme, no lo agarro así. Vamos a ocupar el comando asignar. No sé por qué no lo agarró. Entonces pongo el nombre de la variable. Suma. Allá lo había puesto en mayúscula. Lo voy a poner en mayúscula para que sea igual. Y la expresión en este caso es este de aquí, el primer número. A veces copiar y pegar nos ayuda porque nos evita errores. Nos evita errores de digitado, tal vez en alguna letra nos confundimos y ahí podemos tener problemas. Así que yo les recomiendo que mejor hagan eso y que también ande esta cosa por aquí. Pero es que no me da el símbolo de suma. Quiero ver cuál es el símbolo de suma aquí. No. Tampoco. Dios mío, qué problema. No me da. ¿Cómo se acaba el símbolo de suma? Dios mío. Bueno. Voy a ver si agarra este. Es algo que tenía imprevisto. Pongo suma. Y el otro que es ese num. Ahí le borré accidentalmente la S. Y punto y coma. Identificador no válido. Suma. Le voy a poner suma 1. A lo mejor me lo está tomando. Lo que pasa es que tiene el mismo nombre. Tiene el mismo nombre del algoritmo que esto. Por eso me lo tomaba malo. Le puse suma 1 y ya se arregló. Hasta aquí me va a calcular la suma. Lamentablemente vivo muy cerca de la calle principal y pasan vehículos. Y eso que son las 2 de la mañana. En el día no puedo hacer videotutoriales porque pasan vendedores y es un caos. Bien, pero ahora yo necesito ver ese resultado de esa suma.
¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a ocupar siempre el comando escribir y lo voy a poner en esta parte de abajo, miren. Voy a poner comillas. Yo siempre acostumbro poner las comillas y punto y coma y después escribir en medio. Aquí voy a hacer un truco, voy a poner una coma y voy a poner el nombre de la primera variable, del primer número que yo voy a digitar por el teclado. Eso se llama concatenar. Voy a poner otra coma y voy a poner nuevamente comillas. Voy a dejar un espacio. Miren, voy a poner otra coma para que me aparezca la suma de tal número y tal número es. Ocupo ese segundo número. Y ahí voy a escribir nuevamente coma, nuevamente comillas, voy a dejar un espacio aquí para que no aparezca pegado el número a la letra I o Y. Y aquí voy a poner voy a poner 2 puntos y voy a dejar espacio, luego voy a poner coma y voy a poner suma 1. Ahí me está ayudando el programa. Y voy a guardar cambios. Voy a cerrar esta cosa y puedo ajustar un poco el espacio. Aquí yo ya tengo terminado el algoritmo que me va a permitir sumar 2 números, los cuales voy a digitar desde el teclado. Para comprobar el algoritmo, yo voy a dar clic en este símbolo verde, que es ejecutar. Y aparece este cuadrito. Miren, ahí me dice, digita el primer número a sumar. Es esta línea de aquí. Yo voy a digitar 5 y de ahí presiono Enter y me sale el siguiente mensaje. Digita el segundo número a sumar. Voy a digitar el número 2 y luego voy a presionar Enter. Miren. La suma de 5 a no me sale, fíjense. Solo del primer número. Aquí digité mal, miren. Aquí es SNUM. Con mayúscula la S. Voy a guardar los cambios y me voy a ir aquí, miren. Y voy a darle reiniciar. Voy otra vez 5 y el otro 2. Miren. Ahora sí, la suma de 5 y 2 es 7. Esto es programar, decirle a la computadora cómo va a efectuar una operación. La computadora no piensa, usted es el que piensa. Si usted se equivoca en el algoritmo, no es error de computadora, es error del programador. Entonces aquí he efectuado su primer algoritmo, sencillo. Ahora vamos con el siguiente. Esta clase va a estar un poquito larga, pero va a estar bien interesante y le va a ser bien útil. ¿Por qué? Porque en segundo año de bachillerato, independientemente usted estudie desarrollo de software o cualquier otra especialidad, va a haber programación.
Y con los compañeros de informática ya estamos pensando renovar esa enseñanza de programación y hacerla de mayor calidad. Bien, vamos con el siguiente. En el siguiente, quiero ver, no, es este. Aquí está mal digitado, esta tiene que ser simple. Vamos a ver un algoritmo if simple. Bien, aquí tengo el flujograma de una estructura if simple. Va a ser parecido al secuencial. Va a tener un inicio, van a ir las variables de entrada, pero va a haber una condición. Si esa condición se cumple, se va a efectuar estas operaciones que están a la derecha y si no, las que están a la izquierda. Y luego las variables de salida van a ir aquí, o si hay algún tipo de error, le va a decir error por tal y tal cosa. Y va a finalizar el algoritmo. Esta es una estructura if simple. Aquí tenemos el ejemplo. La división de dos números. En el análisis siempre vamos a hacer las variables de entrada. Acuérdense que el método se llama caja negra. Van a ser variables de entrada. En este caso siempre van a ser dos números. Entonces vamos a ponerle, o podemos hacerlo con términos de la división. Podemos poner dividendo y vamos a poner el divisor. Pero en este tipo de algoritmos necesariamente hay una condición. Miren, están las variables de entrada y de ahí a ley tiene que haber alguna condición para poder efectuar el algoritmo. Y en el caso de la división, hay una forma de la cual es imposible efectuar la división y es cuando el divisor es 0. Entonces, tenemos que poner que en este caso que el divisor, aquí vamos con la condición, vamos a ponerle aquí esto, en este caso el divisor, la condición es que va a ser diferente de 0. Para expresar la diferencia, recordémonos que vamos a utilizar los operadores de comparación y en este caso los operadores de comparación son los siguientes. ¿Qué pasó con esto? Vamos a ver dónde están. No me quieren salir estos operadores de comparación. Bueno, entonces los vamos a pegar del... Aquí están. Para efectuar diferente de, tenemos que poner el símbolo de menor y a la par el símbolo de mayor. Eso es lo que vamos a hacer en programación.
cuando ocupamos pseudocódigo. Cuando ocupemos otro tipo de programa como Java, C# o cualquier otro tipo de lenguaje, cada cual tiene su forma de expresar diferente de, y ponemos el 0. Ya identificamos la condición de este algoritmo. Y luego vamos con la operación. La operación se llama división, pero recordémonos que hay palabras reservadas. Pongámosle división 1. Y recordemos que esa va a ser una asignación de esta forma. Lo voy a copiar de aquí. Y vamos a poner el dividendo, miren. Enter divisor. Pero si se cumple que ese divisor es diferente de 0. Caso contrario, no se puede efectuar la división. Y cerramos con punto y coma. Aquí ya tenemos el análisis, variables de entrada, condición, y aquí solo vamos a tener operación y variable de salida. Poner más grandecito esto para que lo vean bien. Aquí yo ya terminé mi análisis de caja negra. Identifiqué variables de entradas, que son estas dos. La condición, que es esta. La operación y variable de salida. Lógicamente hay problemas más complejos, donde van a haber varias variables de salida, no solamente una, valga la redundancia. Y ahora vamos a pasar a hacer el algoritmo. Cerremos esto que era del anterior. Entonces, para hacer un algoritmo nuevo, simplemente voy a dar clic aquí. Le voy a poner aquí división. Y voy a generar enter para que haya espacio. Voy a ocupar el comando leer. No, perdón, escribir. Voy a usar comillas. Y punto y coma. Lo que voy a hacer es lo siguiente, como voy a escribir 2 veces, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Aquí voy a poner la primera instrucción, digite el dividendo. Este es para que me genere el espacio en blanco. En el otro voy a poner, voy a generar espacio en blanco aquí y voy a asignar, ahí me equivoqué, control Z para deshacer, y voy a poner el comando leer
Y es este de aquí el que vamos a leer, el dividendo. Y pongo punto coma al final. Luego en este pongo digite el divisor y para generar nuevamente el espacio voy a copiar y voy a pegar escribir y las comillas vacías con el punto coma al final. Y por último voy a ocupar esta, la voy a copiar y pegar y solo voy a cambiar el nombre de la variable. Divisor. Bien, aquí viene ya la parte buena, por decirlo así. Hasta aquí hemos llegado en esta parte. Miren, en iniciar y digitar las variables de entrada. Vamos a la condición. En la condición vamos a dar clic aquí donde dice si entonces. Aquí tenemos que poner la expresión lógica. En este caso tenemos que poner que el divisor sea diferente de 0. Vamos a ver si hoy... Aquí está. Lo voy a copiar a ver si me agarra los símbolos. Y solo borro esta parte. Esta palabra entonces la dejo. Y entre la palabra sí entonces voy a digitar esto del divisor. Que si el divisor es distinto de 0, voy a efectuar la división. En este caso, voy a poner división 1 y le voy a poner esa cosa de la asignación que me está costando un poco por los problemas que tengo con el teclado. Vamos a ver. Lo vamos a hacer de aquí porque ni modo. El teclado está rebelde y voy a hacer algo aquí, miren. Voy a copiar esto. Lo voy a poner al final. Voy a copiar este otro. Voy a guardar los cambios y ya lo voy a tener listo. Para pegarlo aquí. Y voy a decir que ese va a ser el dividendo. Entre el divisor. De ese sí me acuerdo cómo sacar. Siempre y cuando el divisor sea diferente de 0. Bien. Ahí ya tengo la fórmula. Ahora, si en dado caso este divisor es 0, me va a mandar un mensaje de error. Eso lo voy a hacer con escribir. Voy a reutilizar esta parte de código. Observen, solo la voy a copiar y voy a borrar aquí donde dice acciones. Después de donde dice si no. Si no quiere decir que no se ha cumplido esta condición, que divisor tiene que ser diferente de 0.
y le vamos a poner ahí el mensaje. Error. El divisor debe ser diferente de 0. Debe ser distinto de 0. Y guardo los cambios. Lo voy a guardar siempre. Lo vamos a guardar en otro lado. Aquí en redes lo vamos a guardar. Y quiero ver. Vamos a guardarlo con el nombre de división. Ahí lo vamos a guardar. Ahora yo ya tengo todo concluido. Observemos el esquema. Miren. Variable de entrada, tenemos la condición, las operaciones cuando se cumple la condición, las operaciones cuando no se cumple la condición y la salida, que son los mensajes de texto. Vamos a probarlo. Voy a dar clic en ejecutar y observen, ahí me dice digite el dividendo. Vamos a digitar 8 entre 2. Digito el número 8. Digitemos 2 y vamos a ver qué sucede. Me dice ejecución finalizada, pero no me aparece el 4. ¿Por qué? Porque yo tengo, después de esta operación, tengo que ponerle el resultado de la operación. En este caso, yo necesito ponerle escribir, perdón. Aquí yo necesito ponerle escribir. Aquí me faltó punto y coma. Aquí le pongo escribir. Increíble, son las 2 de la mañana y siguen pasando vehículos por mi casa. Le voy a poner escribir, voy a poner comillas, coma y le voy a poner la división de, y voy a poner aquí después de las comillas una coma y le voy a poner la variable dividendo. Ahí me va a aparecer el número que yo digite como dividendo y lo voy a pegar aquí. Voy a poner otra coma y luego voy a poner nuevamente comillas. Y pongo nuevamente coma y pongo la otra variable que es divisor. Hay que tener cuidado en esto. Aquí es mejor copiar y pegar porque a veces en digitado, ¿qué tal digita divisor con B grande? Se le va la onda o se distrajo ahí por algo. Mejor copia y pegue. Aquí sí es válido copia y pegue para evitar que los nombres sean distintos de las variables. Entonces, aquí ponemos otra coma. Esa es la función concatenar o encadenar, como usted quiera llamarlo. Pongo nuevamente comillas. Aquí mejor voy a poner la palabra entre. Y aquí voy a poner es. Y voy a poner 2 puntos. Y luego coma. Y luego el nombre de la variable. De esta. De la variable de salida.
Y lo que voy a hacer aquí, ya le había puesto división 1, pensé que no le había puesto división 1. Y voy a presionar enter aquí para que el espacio se aprecie más que esto está entre estos dos. Y ahora guardo cambios. Ahora vuelvo a probar con los mismos números. ¿Sí? El programa ahí me indica que digite el dividendo. La vez anterior digité 8 y como divisor digité 2. Miren, la división de 8 entre 2 es 4. Perfecto. Bien, vamos con el último algoritmo que vamos a hacer. Esta práctica es un poco larga, pero yo quiero que le pongan mucha atención porque esto les va a servir para toda la vida. Fíjense que los algoritmos no solamente están en el campo de informática. Yo estoy en un curso de matemática ahí en la Universidad Nacional y estamos viendo un algoritmo euclidiano que yo ni en sueño sabía que existía, pero ahí está. Vamos con el siguiente algoritmo. Ya tenemos cómo hacemos la suma, cómo hacemos la división y vamos con el siguiente. El siguiente, voy a reducir el tamaño, son los algoritmos de estructura if anidado. Aquí le faltó la palabra if. Ya sé, la letra es muy grande, la voy a reducir. Anidado. Una estructura anidada es una que va dentro de otra. Quizás en este momento voy a ver otro programa porque ya hemos visto las estructuras anidadas. Las hemos visto en PCInt, perdón, en Scratch. Entonces ustedes ya tienen ciertas secuencias de programación. Vamos a ver en Scratch cómo se hace eso, para que veamos que tiene una gran similitud de cómo lo hacemos con PCInt. Y ese fue uno de los objetivos de Scratch, que primero aprendieran a hacer las cosas de forma gráfica. Ya va a cargar. Y quiero hacer esto para que ustedes vean que ya tienen un conocimiento previo y es solo de poner un poquito más de atención y usar más su imaginación y creatividad. Qué tardada está esta cosa, ojalá que cargue. Mañana va a cargar esta cosa, Dios santo. Bueno, en lo que carga eso voy a seguir con esta cosa. Voy a explicar el algoritmo. Aquí tengo el flujograma de un algoritmo if o si anidado. Siempre va a tener un inicio, luego van a ir las variables de entrada y luego va a ir la primera condición. Si esta condición se cumple, se va a evaluar una segunda condición. Le voy a poner quizás condición 1 y condición 2 para diferenciarlas. Si se cumple esta condición 1, se va a evaluar una condición 2. Si esa condición 2 se cumple, se van a hacer las operaciones. Esto tiene que ser 1. Al revés lo puse. Y esta es operación 2. Si no se cumple, se hacen las operaciones 2. Se imprimen las variables de salida o si hay algún tipo de error. Y de ahí fin. Y si en caso no se cumple la condición 1, directo nos vamos a la salida y mandamos un mensaje de error. Bien, tenemos el siguiente ejemplo.
vamos a hacer un algoritmo, perdón, que nos permite ingresar un número y que me determine si es par o impar. Y además que determine si el número ingresado es 0. Cuando sea 0, ese no lo va a validar. Le voy a poner aquí para excluirlo. ¿Verdad? Si es 0, no lo vamos a aceptar. Este sí es más pequeña esta cosa. Ahí está más grande la letra. Entonces, vamos a hacer nuevamente el método de la caja negra. En este caso, vamos a necesitar solo un número. Recordemos que el método se llama caja negra. Y lo primero que vamos a hacer van a ser las variables de entrada. ¿Por qué insisto tanto en el análisis? Porque el análisis es fundamental. Si usted tiene un análisis malo, por muy bueno que sea el programa PCIN o el que esté ocupando, el resultado va a ser malo. Así de simple. Entonces vamos con las variables de entrada. ¿Qué nos dice el programa? Tenemos que leerlo. Que permite ingresar un número, dice. No dice 2 ni 3, sino que un solo número es el que usted va a ingresar presionando el teclado. Entonces, a la variable, como la variable de entrada solo va a ser 1, voy a poner que se va a llamar número. Y luego vamos a ver la condición. La condición que nos dice aquí es que el 0 no lo vamos a tomar en cuenta. Miren. Aquí le dice. Y que determine si el número ingresado es 0 para excluirlo. Quiere decir que el 0 lo vamos a dejar afuera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle condición 1. La condición 1 es que este número, este de aquí, tiene que ser diferente de 0. Parecido a este de aquí, miren. Solo que no va a ser divisor, sino que la variable se va a llamar número. Esta variable número no tiene que ser 0. Y luego necesitamos la condición 2. En la condición 2 vamos a hacer lo siguiente. En la condición 2 vamos a ocupar un operador que se llama resto. Cuando el resto de una división es 0, es porque el número es par. Si el resto es diferente de 0, ¿verdad?, es porque el número es impar. Vamos a ver esta función resto. Vamos a retroceder un poquito aquí a los operadores aritméticos. Aquí tenemos el operador resto, que lo podemos ocupar de esta forma o de la otra, ¿verdad? Es el resto de la división entera. Quiere decir que si usted divide, por ejemplo, cualquier número 3 entre 2, la parte decimal esa va a ser el resto. Lo vamos a ocupar con este. Lo voy a copiar de un solo para
para tenerlo ya, y vamos al análisis. Condición 2. Va a ser siempre número. Ya lo vamos a poner por aquí. De esta forma vamos a digitar el nombre de la variable, número. Vamos a poner el símbolo de porcentaje. Luego el número 2. Y que se va a hacer igual a 0. ¿Qué es este? Esa es la condición 2. Si es igual a 0, es par. Si no se cumple, es porque es impar. En este caso, aquí no va a haber ningún tipo de operación aritmética. Vamos a ver. Voy a darle clic acá en nuevo y a este le vamos a poner de nombre par, impar. Es para terminar ambos. Lo que voy a hacer es voy a copiar y lo voy a guardar porque por medidas de seguridad es mejor guardar desde un inicio. Voy a usar el comando escribir. Recordemos que después de este comando viene comillas y punto y coma. Ahí estamos. Y lo voy a copiar porque lo voy a ocupar varias veces. Y voy a poner el siguiente mensaje. Digite un número diferente de 0. Esa es la indicación que va a aparecer al inicio del programa. Y luego vamos a leer el número. Fíjense aquí que hay un problema. Parece que la palabra número me la agarra como que fuera parte del lenguaje. Le voy a poner solo num para evitar que no me la acepte el programa, porque lo está reconociendo como parte del lenguaje. Pongo entonces solo num y después de que lee el num tiene que ir la primera condición. Miren, la primera condición, num diferente de 0. Voy a copiar la variable, voy a borrar aquí y la voy a reutilizar de aquí para ahorrarme tiempo. Miren. Esto solo lo voy a copiar, ese pedacito, y me voy a ir para el otro y lo pego. Ahora,
Si esta condición es verdadera, miren, voy a hacer lo siguiente. Adentro de esta condición va a ir otra. Y voy a dar clic aquí, miren. Voy a separar un poco. Y entonces aquí es donde viene la otra. Vamos a decir, si num lo voy a separar. Si el resto de num al dividirse entre 2 es igual a 0, espérame, no copié igual. Ajá. Si se cumple eso, vamos a decir que con el comando escribir, con comillas, o vamos a poner mejor la variable primero num, coma, comillas, es par, y acá punto coma. Si no se cumple esta condición, vamos a decir que num es impar. Entonces yo solo lo voy a copiar con control C. Voy a quitar esto donde dice selección falso y voy a pegar y voy a ponerle impar. Y aquí solo voy a dejar unas líneas en blanco para que se pueda apreciar mejor la estructura del programa. Y aquí va a ir, cuando num sea igual a 0, va a escribir otro mensaje. Aquí ya lo tengo aquí en el otro, ¿verdad? Esto se llama reutilización de código y es completamente válido. Si por ahí alguien le dice, hey, miren, y que no es permitido copy y pega, para reutilización de código sí. Lo único que usted tiene que tener un gran cuidado cuando reutilice código, porque le tiene que hacer cambios. El número debe ser error, el número debe ser distinto de 0. Y guarda los cambios. Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Y aquí tenemos el algoritmo. ¿Cómo sé si funciona? Espérense, esto de aquí muy abajo quedó. Mejor que quede por aquí. Y vamos a probar si nos funciona. Vamos a dar clic aquí, miren. Digite un número diferente de 0. Voy a digitar 6, a ver si me dice si es par. Miren, me dice que 6 si es par. Voy a darle clic aquí en reiniciar. Y ahora voy a digitar 7. Me dice que 7 es impar. Ahora voy a digitar 0. Error. El número debe ser distinto de 0. Y aquí ya tengo una estructura if o si anidada, porque un si va dentro del otro. Ahora bien, creo que ya me cargó Scratch. Volviendo a lo de Scratch que vimos en el periodo anterior, ese es equivalente a este y se lo quiero mostrar porque para que vean la similitud y que no les va a costar mucho. Vamos a las estructuras de control
Y es esta que tenemos aquí, miren. Sí, entonces, lo que tenemos son dos estructuras de estas. Miren, así. Esto equivale a esta estructura, miren. Un sí dentro de otro sí entonces. Solo que aquí lo estamos haciendo con palabras y Scratch lo hace con estas figuras de forma gráfica. Eso es todo. Pero de ahí funciona igual. Idéntico. Bien. Este video tutorial llega hasta acá. Recuerden que tienen que hacer los ejercicios y enviármelos al correo. Y para aquellos que tengan problemas porque no tuvieron internet, les voy a dar un poco más de espacio más de tiempo para que usted pueda terminar esta práctica. También para aquellos que el celular les dio problemas y no pudieron instalar el programa, pueden hacer perfectamente estos algoritmos en su cuaderno, le toman la fotografía y me lo envían a mi correo. Así de sencillo. Bien, hasta aquí llega todo. Hasta la próxima.